Estamos con Alex Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán. Bienvenido, Alex. Sayin, muchas gracias. Bueno, pues desde la creación del Guardián Forestal, desde el rescate del lago de Pátzcuaro y otras alternativas y acciones que se han hecho, Michoacán se ha posicionado como referente nacional en políticas medioambientales. Cuéntanos, Alex, ¿cuáles de estas políticas más destacadas o destacarías tú de lo que se ha hecho en esta administración? Bueno, lo dividiría en agenda gris y agenda verde, digámoslo así. En la agenda verde, yo diría que es el tema del Guardián Forestal, que es una tecnología satelital que se hizo a petición de gobierno del estado para comparar fotos satelitales de alta resolución que nos ayudan a vigilar todo el territorio del estado y nos ayudan a controlar el cambio de suelo, la tala ilegal, ahora los incendios, las ollas de agua, y le hemos usado para varias aplicaciones, para hacer una certificación de aguacate sustentable, para controlar también y trabajar una certificación de agave tequilero sustentable. Estamos también por crear una certificación para las berries, y bueno, son un cambio en la forma de hacer las políticas, tratando de resolver problemas que no se habían logrado resolver haciendo las cosas de otra manera. Dicen que para que si pretendes tener resultados distintos haciendo las mismas cosas, pues no los vas a obtener. Y lo que nos encargó el gobernador desde que llegamos fue que viéramos cómo intentáramos resolver problemas, los problemas que tenemos, no llegáramos nada más a administrar, a seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo en administraciones anteriores. Y bueno, en el caso de Michoacán, uno de los principales problemas es el cambio de uso de suelo por aguacate principalmente, aunque no únicamente. Y bueno, para eso diseñamos una política que se basa en contrastar las imágenes de distintos momentos del territorio michoacano para ver en dónde se había hecho de manera ilegal este cambio de uso de suelo, presentar las denuncias correspondientes, acabar con la impunidad que se había venido dando los últimos 20 años, 30 años, que creció este cultivo, y bueno, también distinguir a aquellos productores que cumplían con la ley de cuáles no. ¿Esta política, Michoacán se convirtió en el referente nacional o internacional del Pues Guardián mira, Forestal? a nivel nacional nadie más lo había hecho, nosotros lo propusimos, ahora se está adoptando quizá por algunos otros estados, Querétaro está intentándolo, Campeche posiblemente también. Nosotros estamos proponiéndole a la federación pues que ahí está la plataforma, que la usen. Nosotros queremos que todo el territorio, no nada más Michoacán, todo el territorio nacional pues se proteja del cambio de uso de suelo, de la pérdida de biodiversidad. Y a nivel internacional acabamos de estar en Brasil, nos invitaron precisamente por este tema del Guardián Forestal, nos invitaron a formar parte de un grupo de 43, ahora 44 estados subnacionales de gobiernos estatales de 11 países que incluyen a los países de Brasil, Bolivia, los del Amazonas, fundamentalmente, Indonesia, algunos de África. Y bueno, en este grupo de países, que es como de vanguardia, digamos, se está trabajando para contener el cambio climático y proteger los bosques. Y ahí les llamó mucho la atención el tema, por eso nos invitaron por el tema este del Guardián Forestal. Solamente hay otro país que está haciendo algo similar, aunque me atrevería a decir que pues llevamos un poco de ventaja en algunas cosas. Pero bueno, y es un estado de Brasil que está intentando aplicar esto en el Amazonas. Con esta tecnología de vigilancia satelital, ¿cuántas denuncias se han incrementado a partir de que está en operación en Michoacán? Michoacán, bueno, Michoacán anualmente se presentaban entre 80 y 100 denuncias por cambio de uso de suelo. Nosotros lo incrementamos a 400 de golpe, y en realidad tenemos 1000 denuncias más preparadas, pero de entrada pues quintuplicamos el trabajo de la Profepa, de la Fiscalía. Entonces lo que hicimos fue priorizar los casos más graves por la superficie afectada, por los lugares que se afectaron, y las otras, pues no quiere decir que vayan a quedar impunes, pero las vamos a ir presentando conforme con las autoridades nos coordinemos para que se puedan atender de manera eficaz. Recientemente acabamos de presentar un paquete de 72 denuncias, ahora hace un par de meses, en marzo de este año. Y bueno, lo que vamos a hacer es coordinarnos con Profepa, y que es el gobierno federal, la entidad encargada de atender cambios de suelo, y con la Fiscalía para agrupar las denuncias por regiones, por lugares, para que se puedan atender de manera más eficaz. Como resultado, este guardián forestal, comentabas el otro día, ha tenido, no sé,
menos pérdida de bosque en Michoacán, y es a lo mejor también por el síntoma de que se sienten vigilados, o sea, saben que ya hay una vigilancia satelital que puede ubicar el cambio de uso de suelo. ¿Hay una estadística de cuánto bosque se ha rescatado con esta política? Mira, hay varias mediciones. Lo que pasa es que la metodología es un poquito compleja. Estamos comparando imágenes de 3 satélites, las de más alta resolución y otras imágenes, pero en las 3 mediciones o en las 3 metodologías hay una baja muy notable. En una bajó de 9,000 hectáreas en 2023 a 1,300, 1,500, perdón, 3,500 en 2024. Entonces, casi a una tercera parte. Eso es en una de las metodologías. Queremos ser serios con esto, estamos sacando muy precisamente el dato, pero en las 3 se ve un cambio importante. Es un poco el efecto que tú mencionabas, Big Brother, ¿no? El efecto de sentirse vigilados, como cuando hay un callejón oscuro, que hay muchos asaltos. Si le pones cámaras, le pones luz, pues tiende a disminuir. Pero también un cambio en la política. El gobernador a la anterior administración federal le planteó a Víctor Villalobos, que era el secretario de Agricultura, que le negara el permiso de comercialización a aquellos productos de aguacate que viniera de huertas que deforestaron. Y esto se ha empezado a aplicar. Es decir, a partir de este instrumento que tenemos se han derivado varias políticas. Uno, la certificación, que nos permite distinguir quién deforestó y quién no deforestó. Y lo que estamos influyendo con el gobierno federal, pues para que tome también medidas. Entonces, es un conjunto de acciones que nos ha permitido este instrumento. Y pues sí hay una baja sensible. Creemos que en la medida que, sobre todo en la franja aguacatera, porque en esa parte es donde más, en esos municipios que están certificados para la exportación del aguacate, es donde ha habido una baja más notable del cambio de uso de suelo, porque ya se corrió la voz entre los aguacateros que quien deforeste no va a poder comercializar su producto y mucho menos exportarlo a los Estados Unidos. Entonces, pues eso acabó, digamos, o está afectando el incentivo para deforestar, ¿no? Si hablamos de esta certificación del aguacate y de prácticas sustentables en el aguacate, en esto se habla también de un impuesto, una especie de impuesto medioambiental o hectáreas de bosque que ellos tienen que asegurar para que entonces se considere que su práctica es sustentable. ¿Nos puedes contar un poco más en qué consiste ¿En qué esto? consiste? Bueno, tenemos a partir del Guardián 2 certificaciones, una de las huertas y otra de los empaques. En el caso de la certificación de los empaques, tenemos lo dividimos en 2. Una que es únicamente la libre deforestación, que únicamente lo que dice es que el aguacate que vende ese empaque viene libre de deforestación a partir del año base 2018. Y otra certificación que es que vengan productos certificados de las huertas que nosotros certificamos. Las huertas que nosotros certificamos, para caracterizarlas como sustentables, tienen que garantizar que no deforestaron a partir de ese año base 2018 y que aportan a servicios ambientales, que nos están ayudando a mantener el pedazo de bosque que le toca proporcionalmente para que le dé los servicios ambientales, el agua fundamentalmente, que la huerta ocupa. No sé, lo dije claro. No sé. Sí, más o menos. Bueno, y hablando de otro tema, Alex, el año pasado Michoacán enfrentó una crisis, digo, el tema del calentamiento global, la sequía, pues nos pegó mucho en Michoacán y estuvimos ahí o tuvimos la crisis del lago de Pátzcuaro. Entonces, cuéntanos un poco de qué es lo que se ha hecho en el tema del rescate del lago de Pátzcuaro y cómo estamos ahorita. Bueno, efectivamente tuvimos el fenómeno del Niño, que es un fenómeno global, un fenómeno cíclico, pero que por el cambio climático efectivamente cada vez pega más duro. Son sequías, en este caso el territorio de Michoacán, recibimos la mitad del agua que usualmente recibíamos, la mitad de las lluvias. Esto hizo que pues tanto los pozos, los ríos, los arroyos, los lagos bajaran de nivel. Y en el caso de Pátzcuaro, que es un lago pues muy emblemático para Michoacán, fue donde se vio de manera muy dramática que estaba descendiendo el nivel del lago de manera terrible. Ahí el gobernador firmó un decreto de contingencia ambiental y nos puso a trabajar a todo su gabinete, sobre todo la parte agropecuaria, la parte ambiental, obras públicas, turismo, todos, pero nos puso a trabajar para que
tomáramos las medidas dentro de lo que nos permite la naturaleza para rescatar el lago. Y bueno, pues se empezó a trabajar desde empleo temporal, trabajo manual que era necesario en distintas zonas, maquinaria acuática, se compró maquinaria acuática, el gobierno hizo una inversión, no se había comprado maquinaria acuática desde 1986, desde el ingeniero Cárdenas, no se había comprado dragas y eso, y se hizo una inversión importante, y maquinaria terrestre, estuvimos desasolvando el lago, desasolvando manantiales, retirando maleza acuática, restaurando suelos, y bueno, una serie de trabajos que permitieron que en el caso de Urandén, por ejemplo, en Jarácuaro, en Iguazio y en Janitzio, y en algunos lados se viera sensiblemente una recuperación. Este año ya, bueno, las lluvias, la temporada de lluvias pasadas ya llovió mejor, eso nos ayudó un poco también, pero hemos ido trabajando en la recuperación del lago de Pátzcuaro y el gobernador le propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum un programa ambicioso de rescate del lago de Pátzcuaro de alrededor de unos 2.500 millones de pesos que tiene que ver con obras y acciones ya más a fondo que suman a lo que nosotros hicimos ya este año, el año pasado y este año, que repetimos el tema del empleo temporal y venimos trabajando en todos los frentes. Entonces, pues yo espero que tengamos resultados y que sé, porque acabo de hablar hace unos minutos con a la persona que encargó la presidenta Claudia Sheinbaum ya del lado del gobierno federal, ya nombraron un coordinador para el rescate del lago de Pátzcuaro y vamos a empezar a trabajar de manera coordinada con la federación, que se suma ahora a estos trabajos de restauración. Pero fueron acciones que se implementaron y que además se ve el resultado. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la diferencia de lo que se hizo el año pasado a lo que se había hecho hace décadas y otras administraciones que aparte hablábamos de estudios millonarios, de millones de pesos de organizaciones no gubernamentales, pero que al final de cuentas no derivaron en un beneficio real para el lago? Para pues sí, lo que pasa es que sí, el lago de Pátzcuaro se ha estudiado muchísimo, hay bibliotecas enteras y digo que bueno, ¿no? Pero el problema es que no se habían realizado acciones. Te decía, en el caso de dragas, pues no había, que es algo que se tiene que hacer, maquinaria acuática que tiene que ayudarnos a retirar maleza, a desasolvar algunas partes del lago, pues no había habido una inversión desde 1986. Había un abandono, digamos, de muchos gobiernos. Nos decían habitantes de distintas comunidades en el Muelle San Pedrito, en Urandén, pues que había manantiales que tenían más de 30 años que no se les daba mantenimiento, que no se desasolvaban, que no se descubrían. Entonces, pues estas acciones, lo que hicimos fue hacer lo que no se había hecho, ¿no? El gobernador nos instruyó, nos dijo, a ver, ya no me presenten estudios, preséntenme acciones concretas, con base desde luego en los estudios que ya se tenían, pero pues lo que empezamos a hacer fue trabajar de la mano con las comunidades, decir que este programa nace, fuimos en abril del año pasado, fuimos con el gobernador a Urandén, y fue muy triste ver que el canal aquel donde entrenaban nuestros campeones olímpicos, pues ya era un potrero, ya hicieron la broma ahí los canoístas que ahora iban a entrenar los 100 metros porque pues ya no tenían dónde remar. Y afortunadamente, antes de la temporada de lluvias ya se había recuperado el canal y ya estaban otra vez los muchachos entrenando, ya hubo una regata nacional ahí y pues para nosotros fue muy simbólico, muy importante, como al rescatar esos manantiales, 15 manantiales se rescataron el año pasado, este año creo que vamos a rescatar otros 6 o 7, desasolvándolos y permitiendo que el agua llegue al lago. En cuanto a áreas naturales protegidas, Alex, cuéntanos cómo se recibió el Estado, cuántas más o menos teníamos y en cuántas estamos ahora. Te voy a hablar de superficie. Cuando llegó esta administración, teníamos 72,000 hectáreas bajo algún esquema de protección. Área natural protegida, áreas de restauración forestal o áreas de protección de flora y fauna o áreas voluntarias de conservación, en alguna de las categorías. Y al momento, a 3 años y poco más de la administración, ya triplicamos esa superficie. Se han decretado, tenemos ya 210,000 hectáreas, ya 3 veces más de lo que teníamos al inicio de la administración. Estamos en unos días más por incorporar otras 8,000 hectáreas alrededor del lago de Pátzcuaro. Precisamente lo que estamos haciendo ahorita es un cinturón verde alrededor del lago de Pátzcuaro, como el cinturón verde que se hizo alrededor de Morelia, para cuidar las zonas de recarga de nuestros mantos acuíferos, cuidar las zonas que nos dan agua.
y creo que al final de la administración incorporaremos quizá otras 100,000 hectáreas. Tenemos identificadas 106,000 hectáreas en los 10 municipios que producen el 80% del aguacate. Esas 106,000 hectáreas de bosque son las que le dan viabilidad a toda la industria del aguacate de Michoacán. Entonces, si no se protege, nos vamos a quedar sin agua y los aguacateros se van a quedar sin agua. Entonces, ahí, digo, no nada más por los aguacateros, pero todo el mundo requerimos el agua. Y esas son unas, pero al estar en zona aguacatera son bosques muy amenazados, muy presionados por el cambio de uso de suelo, porque hay una alta presión económica para que los dueños de esos bosques los quisieran transformar en huertas de aguacate. Entonces, estamos trabajando para proteger esas áreas también. Entonces, te repito, hemos triplicado la superficie de áreas naturales protegidas en esta administración y creo que vamos por más. Alex, ya hablamos del uso de tecnología, la vigilancia satelital con el guardián forestal, ya hablamos de la recuperación del lago de Pátzcuaro y todo lo que se hizo el año pasado para lograrlo, y de las áreas naturales protegidas. Además de esto, ¿tú qué otra política o acción ubicas como relevante o como que se vaya a quedar como legado de esta administración? Bueno, hemos intentado en la parte de residuos, es un poco más lento, es un poco más, porque habla de buscar cambiar los hábitos de la ciudadanía, pero hemos intentado cambiar la política. El tema de residuos ha sido de competencia municipal, usualmente. El problema que hay es que los municipios duran 3 años, de repente hay algún presidente municipal que llega con buena intención, empieza a implementar cambios, se acaba la administración municipal y se acabó el programa. Lo que hemos buscado con esto, los resultados se van a ver a más largo plazo, pero lo que cambiamos fue para que sea una política a nivel estatal y que no sea de un solo municipio, sino que sea de varios municipios, y que el tratamiento sea pues general, que no sea la ocurrencia de algún presidente municipal o la buena voluntad, sino que sea algo que tenga mucho más alcance. Yo creo que también estamos implementando buenas prácticas en otros cultivos, no nada más en el aguacate. Estamos trabajando en el agave para que el día de mañana, que esperemos que nuestros mezcaleros tengan un gran crecimiento, pues no anden cambiando de uso de suelo también. Estamos trabajando ya desde ahorita con ellos y vamos a dejar ahí ese buen trabajo. Yo me enfocaría principalmente en eso. Sin duda, Alex, hay un antes y un después de este gobierno en cuanto a políticas y acciones medioambientales, pero a veces hablamos de avances, de décadas de avances en 3 años. ¿Cuánto consideras tú que en Michoacán hemos avanzado en materia de acciones medioambientales de lo que no se había avanzado en años o gobiernos anteriores? Pues mira, en el caso de la política de cambio de uso de suelo, que es el principal problema ambiental de Michoacán, es la pérdida de bosques, la pérdida de selvas, de biodiversidad. Ese fue el primer problema. Cuando platicamos, recién inició esta administración con el gobernador, me dijo, a ver, ¿cuáles son los principales problemas ambientales? Los enumeramos y cómo los planteamos atacar, y pues nos enfocamos en los problemas más graves. Yo creo que este tema del cambio de uso de suelo, lo que hicimos fue cambiar el paradigma, cambiar la forma de ver las cosas. Siempre era, pues hay que denunciar, hay que mandar inspectores, hay que intentar cambiar el uso de suelo, pero teníamos miles de eventos, miles de hechos delictivos de cambio de uso de suelo y se atendían 80 al año. Yo no sé de esos 80 cuántos en realidad acababan siendo reparación del daño o no. Y lo que estamos haciendo ahorita es plantear un instrumento que nos permite un control del territorio, no se nos va ni una. O sea, no hay un solo caso de cambio de suelo que pase desapercibido porque no hay manera de sobornar o de corromper a un satélite. O son varios satélites, de hecho, aunque hubiera uno, son varios satélites los que intervienen. También el cambio en la política, en vez de andar con policías o con inspectores buscando castigar o contener esto, pues estamos cambiando la política hacia un control de mercado, donde ahorita te quiero decir que ya el 70% del aguacate de exportación de Michoacán ya va certificado de libre deforestación. Las principales cadenas de Estados Unidos, Target, Kruger, ya están exigiendo nuestra certificación, ya están exigiendo
que a los empaques que no le vendan aguacate que provenga de huertas que deforestaron. Esto lo que va a permitir o lo que va a hacer es un cambio, lo que el mercado nos va a ayudar a controlar lo que no habíamos podido controlar en muchos años. Entonces, creo que ese es un gran cambio de paradigma. Yo creo que eso puede ser recordado como el legado. Empujamos a que el gobierno federal cambiara la forma de hacer las cosas. Ya el gobierno federal está adoptando medidas similares o estamos trabajando junto con ellos, porque esto mucho es de competencia federal, hay que decirlo. El cambio de suelo es de competencia federal, no es ni siquiera competencia nuestra, pero nosotros forzamos ahí la política para que, pues, proteger nuestro territorio. Entonces yo creo que eso va a ser de lo principal que va a ser recordado. El tema también del rescate de los lagos de Pátzcuaro, de Cuitzeo, posiblemente logremos algo, no quiero anunciar hasta que ya tengamos algo, pero también estamos trabajando para ver si podemos hacer algo por Cuitzeo. Alex, en junio, julio, estamos entre los últimos días de la temporada de calor, los primeros días de lluvias. ¿Qué nos espera con el clima en esta temporada? Bueno, el pronóstico para esta temporada es que vienen varios huracanes y tormentas tropicales. La provisión de agua de Michoacán viene de los huracanes del Pacífico del verano. El resto del año tenemos agua porque tenemos vegetación y carbono en el suelo que nos ayuda a mantener el agua, y esto pues nutre nuestros mantos subterráneos, nuestros lagos, nuestros ríos. Este año el pronóstico es de que va a haber bastante lluvia. Ya empezó, ya estamos ahorita a finales de mayo, ya tenemos lluvias. Esperemos que sea una temporada copiosa que nos ayude a recargarnos de agua, y hay que aprovechar. El gobernador también, un cambio interesante, cuando llegamos había 1 millón de árboles para reforestar anualmente. Ese era, digamos, el promedio. El gobernador lo subió a 10 millones de árboles. El tema de incendios también hubo un gran cambio. Cuando llegamos había presupuesto para 15 brigadas contra incendios. Ahorita hay presupuesto para 100 brigadas contra incendios. O sea, hay helicópteros que se usan. Se redujo la superficie afectada por incendios con más o menos el mismo número de incendios anuales, como 600 tenemos al año el promedio. Bajamos de 35,000 hectáreas cuando llegó esta administración a 20. Ahorita yo creo que vamos a terminar como en unos 22,000, 25,000. Casi más del 30% hemos reducido la superficie afectada por incendios, y esperemos que esto podamos irlo bajando más. Creo que son varias acciones que nos van a hacer, pues que tenemos que hacer para controlar nuestro territorio. Alex, ¿algún pendiente que nos falte todavía ahí, cerrar la pinza con algo? Bueno, el tema de residuos, todavía ahí tenemos un pasivo. El tema de Cuitzeo, que es un lago muy importante, es el segundo lago de mayor superficie del país. Es un problema muy, muy grande, pero estamos trabajando en ello. Ya empezamos a ver un tema con el gobierno federal. Estamos involucrando a algunas organizaciones internacionales a ver si logramos hacer algo por Cuitzeo. El tema de energía limpia, también Michoacán es un estado que el 100% de su energía la genera de manera limpia. Tenemos, por encargo del gobernador, estamos por presentar una iniciativa de ley que crea una agencia estatal de energía que va a promover el potencial increíble que tiene. Michoacán es de los estados del país que tiene un mayor potencial para la generación de energía limpia y que puede surtir al resto del país. Entonces el gobernador también nos ha encargado en ese sentido trabajar. Esos son, digamos, los pendientes. Yo espero que nos alcance el tiempo en lo que resta de la administración, pues para que lo dejemos encaminados. Sin duda de estos, yo creo que uno de los que más surgen o de los que tenemos emergencia es el lago de Cuitzeo, ¿no? Sí, el lago de Cuitzeo es un lago muy viejo, es un lago de muchos millones de años. Es un lago que muchos dicen que ya es moribundo, digamos, pero yo tengo la esperanza de que podamos hacer algo. Hay por ahí algunas propuestas interesantes de desasolve parcial o por pedazos del lago de Cuitzeo que puede permitir ir rescatando en partes el lago, rescatando la fauna del lago, la vegetación del lago y pues el sustento de vida de muchos pescadores. Yo creo que vamos a empezar un piloto dentro de poco. Ya hay pláticas con algunos organismos internacionales y algunas entidades y con la federación, pues para que podamos actuar ahí en el lago de Cuitzeo y dejar por lo menos encaminada una política
parte del cambio, digamos, de la visión fue el tratamiento por cuencas, de manera integral. El gobernador dijo, a ver, no es que por un lado va agricultura, por otro lado va lo forestal, o por otro lado lo del saneamiento de agua, sino que todos tenemos que trabajar en conjunto, y esa visión la queremos dejar tanto en Pátzcuaro como en Cuitzeo, en Siragüen y en todos los cuerpos de agua del estado. Pero sí hay esperanza para el lago de Yo Cuitzeo. creo que sí, yo creo que sí. La verdad es que, aunque se ve muy complicado, porque es una cantidad, es una locura, estábamos haciendo el cálculo el otro día, si sacáramos 450,000 metros cúbicos diarios del lago de Cuitzeo, de Sasolve, nos tardaríamos 70 años en llegar a 10 metros de profundidad. Si fueran 45,000 metros, pues nos estaríamos 700 años. Pero hay unas propuestas interesantes que nos pueden llevar para ir parcialmente rescatando o establecer un programa para ir rescatando el lago de manera paulatina. Y ya hay una propuesta seria que estamos esperando que se concrete de parte de un grupo de organizaciones internacionales y bueno, esto de la mano con la federación, y esperemos que podamos hacer algo ahí para Cuitzeo. Para cerrar, Alex, entonces Michoacán sí ha tenido avances sustanciales en términos del cuidado, rescate y del Sí, lago, ajá, sí, no bueno, solo yo del me lago, atrevo a sino decir de... que sí, yo creo que pues no está en uno decirlo, ¿verdad? Porque somos parte de la administración, pero yo creo que pues ahí queda para la historia o para la evaluación de la ciudadanía, pues que se vea lo que se está haciendo en el caso del aguacate, en el caso de las berries, en el caso del agave tequilero, en el caso de Pátzcuaro, pues que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo dentro de las limitantes de presupuesto que se tienen, dentro de las limitantes normativas, porque no, las facultades muchas son federales, otras son municipales, pero dentro de eso estamos haciendo, yo le decía al gobernador, platicando con él, lo que me gustaría al final de esta administración es no quedarme con la idea de, chin, pudimos haber hecho esto, pudimos haber hecho lo otro. Pues lo que el gobernador nos dijo fue, atrévanse, eh, esa fue la instrucción que nos dio, pues también a ti, a todos, ¿no? Queremos hacer las cosas diferentes, no lleguen a administrar problemas, lleguen a proponer, lleguen a revolucionar, y creo que es lo que se ha intentado. Podemos equivocarnos como todos, yo creo, pero por lo menos que no quede por nosotros, que hagamos nuestro mejor esfuerzo. ¿Y hay satisfacción en ti de lo que se ha hecho en términos de medio ambiente? Porque además tú, digo, estudios tienes, formación en el tema, pero también tienes una trayectoria como activista. Bueno, pues para mí ha sido esta una gran oportunidad de vida que le agradezco pues a Alfredo, ¿no? Que fue quien me invitó, y a la vida, a Dios, no sé, estar en esta oportunidad de hacer las cosas. Todavía no estoy así como satisfecho, porque todavía tenemos varias cosas en el tintero, lo que te decía, Cuitzeo, la energía, pero yo lo que espero es que el tiempo nos alcance para que al final de la administración pueda yo irme tranquilo y decir, bueno, pues ya tuve una gran oportunidad que creo que cualquier ambientalista soñaría con esto, como yo lo soñé, yo ni me lo esperaba ya después, pero nos invitó, bueno, aquí estamos, y espero irme satisfecho, pero pues para eso todavía falta algún tramo que hay que cerrar. Estamos ya en el último tercio de la administración. Tenemos que consolidar las políticas que se establecieron, seguir insistiendo para frenar el cambio de suelo, para cambiar el paradigma. Yo he platicado con miles de aguacateros, cientos, no sé, pero y hay muchos que están conscientes de que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas, que no podemos deteriorar el medio ambiente o ir contra el medio ambiente, porque al final del día pues todos perdemos. En el caso de la basura también cada vez hay más conciencia, es decir, dejar por lo menos sembrada la semilla en varios aspectos o encaminadas algunas políticas. Yo espero en resumen, espero irme satisfecho, todavía no, pero espero no irme todavía, pero me voy, cuando vaya sea satisfecho. Y finalmente, Alex, también gran parte de los resultados o de lo que nosotros podamos ver en términos medioambientales tiene que ver con la sociedad, o sea, tiene que ver con la gente. ¿Cómo ves ahí tú el cambio de mentalidad, a lo mejor ya de las nuevas generaciones, para tener esperanza del rescate o de cuidar más nuestro entorno? Bueno, a ver, yo creo, hay mucha más conciencia de las nuevas generaciones que la que había cuando estaba yo joven. Hay más claridad de lo que hay que hacer. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. Tenemos que reducir el consumo. Realmente es una locura.
El otro día veía ahora que murió Mojica, que era un gran hombre, estaba viendo una entrevista y él hacía una reflexión, decía, en Uruguay hay 3 millones de personas y se importan cada año o se consumen 27 millones de pares de zapatos. Es una locura. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad, que dejar este consumismo, la cantidad de ropa, por ejemplo, que se produce, que se desperdicia, que acaba contaminando en rellenos sanitarios. Es decir, la manera en la que estamos consumiendo todo, tendríamos que cambiarlo. Yo creo que ya existe la conciencia de las nuevas generaciones de que tenemos que hacer algo. Yo creo que tenemos que transmitirle con claridad qué es lo que hay que hacer. Tenemos que reflexionar juntos qué es lo que hay que hacer, qué tenemos que cambiar como sociedad para pues realmente cumplir con ese objetivo. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? En la educación o en la concientización. Bueno, pues muchas gracias, Alex, por esta charla. Gracias a ti, Sayin, por la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue. Michoacán es mejor.